Dentro de todo el proceso de lo que venimos hablando, hay un momento que se vuelve crucial y es una campaña electoral tiene un plazo más o menos de 3 meses, un gobierno tiene un plazo de 4 años, 5 años, dependiendo del país en el que estemos. Es decir, mantener un proceso de comunicación o de cercanía con la ciudadanía en un tiempo más largo se vuelve un poco más complicado, porque además la ciudadanía lo que nos pide es resultados hacia adelante, resultados tangibles, como hablábamos en una de las conversaciones anteriores. La comunicación se convierte entonces en un aliado fundamental para este proceso. Y la comunicación a través de los canales que ya hemos hablado, la comunicación pública. Eh, es un ejercicio en el que nosotros estamos buscando permanentemente el interés de la gente. Puede sonar utilitarista lo que voy a decir, es encontrar cuáles son las necesidades de los ciudadanos y comunicar a partir de esas necesidades de los ciudadanos, pero al final es la respuesta a lo que nos interesa en un proceso de establecer comunicación política, es sintonizarnos con la gente y ayudarles a resolver sus necesidades desde el gobierno. Siempre el ciudadano va a tener interés en lo que haga el gobernante o en lo que haga su gobierno. Esto es algo de lo que tenemos que partir. Es más difícil en ese sentido capturar la atención de la ciudadanía en una campaña electoral que en el gobierno. Eh, Además, hay hoy avances significativos en los medios de comunicación. No solamente dependemos de los medios de comunicación masivos, estamos también a través de las redes sociales con la posibilidad de saltarnos si queremos esos medios de comunicación masivos y establecemos un canal directo, uno a uno, gobernante-ciudadanía, en una relación de doble vía, en la que el gobernante necesita a la ciudadanía y en la que la ciudadanía necesita al gobernante. El gobierno termina siendo un todo, el gobierno termina siendo un lugar en el que confluye diferentes temas, todo lo que tenga que ver con el día a día de la ciudadanía, pero al final la marca del gobierno va a estar definida o por el personaje que representa al gobierno en muchos casos. Esto se mide a través de estudios en los que sabemos si la persona tiene mayor favorabilidad que la institución o en mayor favorabilidad hacia la persona. Y eso nos va a llevar a nosotros a vender el gobierno completo, es decir, la alcaldía, la presidencia, la gobernación, pero centrándonos en el gobernante. Y sobre todo en América Latina, la política tiende a ser más personalista que en países europeos o en los Estados Unidos, incluso en los Estados Unidos, aunque los dos partidos son fuertes, los dos partidos mayoritarios, tiende a ser un poco más personalista. Esa etiqueta del producto de alguna manera nos va a ayudar a nosotros a descargar responsabilidades o a suavizarle la carga al gobernante, a la persona. Si nosotros a veces emprendemos campañas a nombre del gobierno, logramos quitarle ese peso de responsabilidad hacia lo público, hacia la imagen pública al gobernante. Y eso lo logramos solamente si conocemos el lenguaje de los medios y si conocemos el lenguaje de las personas que estarán comprando el producto, que es el gobernante, y quienes nos van a ayudar a servir de alguna manera como intermediarios. ¿Quiénes participan en ese proceso de venta del gobierno? Hay algunos actores fundamentales. Los primeros son los periodistas. Los periodistas no son enemigos del gobierno, aunque muchos gobernantes creen que lo son. Los periodistas tienen una carrera muy difícil porque en un mundo como el nuestro, donde hay miles de medios de comunicación, ya no dependemos solamente de 2 o 3 grandes medios de comunicación, los periodistas tienen que buscar novedad, tienen que dar la misma noticia con un cariz diferente para que la ciudadanía compre esa noticia a ese medio en particular y no con la facilidad de hundir un botón en un control remoto, cambie de canal
o hacer un clic en un medio de comunicación digital, cierre una ventana y cierre el medio completo. En ese aspecto, los periodistas están haciendo un trabajo, una carrera contrarreloj para diferenciarse, pero tienen una ventaja frente a los políticos, y es que los periodistas son los dueños de lo que dicen. Ellos son los que definen en un escenario de 30 segundos la orientación que tenga la noticia, que puede ser favorable al gobierno en algunos casos o puede ser desfavorable al gobierno. Los periodistas van a trabajar siempre contra el tiempo. Cuando un periodista nos dice nosotros necesito la información ya en media hora, no es por caprichoso, es porque tiene unos momentos de cierre permanentes y esos deadlines se los ponen en sus medios de comunicación, o no quieren ser sometidos a lo que ya decíamos hace unos segundos, que haya otros medios de comunicación por encima de ellos. Están sometidos por todas estas cosas a una gran cantidad de presiones, como ya lo hablamos, y permanentemente nos agradecen a nosotros en las campañas electorales o en los gobiernos, que es el tema que nos preocupa, que les facilitemos el trabajo. El otro actor fundamental en esa carrera contra el tiempo para dar a conocer lo que estamos haciendo en el gobierno es el público. El público, la ciudadanía, tiene sus propios problemas, tiene gran cantidad de problemas personales, y dentro de sus propios problemas, de sus problemas personales, no cuentan los problemas del Estado. Yo como ciudadano, cuando tengo que resolver cómo conseguir el dinero para matricular a mis hijos en la universidad, no pongo por encima de ese problema personal un problema económico del gobierno, del Estado, de la ciudad. No pongo por encima un problema de seguridad de la ciudad, salvo que me afecte a mí directamente. Esto para entender cuál es la relación que tiene ese ciudadano con la política y cómo yo como gobernante o como asesor de gobernante tengo que construir un camino para que le llegue directamente a ese público que al final es el ciudadano que nos está comprando y que nos va a valorar positivo o negativamente. Ese ciudadano en los medios de comunicación busca más entretenimiento que información. Los estadounidenses, cuando tratan de vender la política en este contexto, hacen una mezcla muy simpática y hablan de politainment, una mezcla de política y entretenimiento. Y si uno ve a lo que llegan las campañas electorales o a lo que llega el ejercicio de un gobierno, se da cuenta que efectivamente es así. Y hemos visto a través de las redes sociales, el presidente Barack Obama de los Estados Unidos es una persona muy activa en este tipo de política para llegarle a la gente, con unos videos muy simpáticos, con mucho éxito, que logran establecer esa conexión más fácil entre la ciudadanía, que para llegar a la política toma el atajo del entretenimiento. Esa ciudadanía no entiende ni le interesa entender cómo funciona la administración pública. Si nosotros como gobierno o asesores de gobierno intentamos explicar el paso a paso de la toma de las decisiones y de por qué todo se hace de tal o cual manera, perdemos el tiempo. Y lo que hacemos es alejar al ciudadano, porque querámoslo o no, y ya lo vimos con algunas cifras en una de las charlas previas, el interés hacia la política es muy bajo en toda América Latina, y eso lleva a que la capacidad de atención de la ciudadanía sea supremamente baja. Esto nos lleva también a la necesidad de construir mensajes que partan más de los ejemplos que de las ideas, porque solamente de esa manera nosotros podemos construir un mensaje pavimentado, un camino pavimentado para llevar el mensaje más fácil. Nada haríamos nosotros construir un mensaje si no sabemos el estado de cómo estamos, cómo llegamos nosotros al gobierno, cómo nos recibe la gente, cómo compra o no compra el mensaje que estamos entregando. Para esto se recomienda una auditoría de imagen. Esto envuelve estudios de opinión cuantitativos y cualitativos construidos con una
función específica. En la gran mayoría de los casos que se realizan estas auditorías de imagen, cuando se necesitan hacerlas es porque los gobiernos requieren cambios, pero nos encontramos con que los gobernantes son poco amigos a hacer cambios en sus gobiernos. La empresa privada le lleva mucha ventaja a los gobiernos en este particular porque han entendido la función de la investigación de opinión pública para entender a los targets, en el caso de ellos, de compradores, en el caso nuestro, de los gobiernos, de posibles militantes o simpatizantes de los gobiernos. ¿Cómo se hace, en términos generales, una auditoría de imagen? Primero hay que definir los públicos, hay que segmentar los públicos a los que yo les quiero indagar si están comprando el gobierno o no lo están comprando. Tengo que tener claridad meridiana de lo que estoy buscando, de lo que estoy necesitando yo. Tengo que establecer a través de unos cuestionarios segmentados, divididos, cuáles podrían llegar a ser la información y las metas que yo quisiera obtener de esa información que estoy indagando. Entender en ese carácter de desinterés que puede tener la ciudadanía por lo público, cuáles podrían ser las respuestas que me entreguen en las encuestas y construir los cuestionarios de manera que la gente no tenga que pensar mucho tiempo para que la auditoría de imagen sea lo más fiable posible. Es decir, pedir respuestas explícitas en los cuestionarios que yo vaya a construir. Y posteriormente ya hacer todo el trabajo mecánico de tabular y a partir de esa tabulación construir recomendaciones. Recordemos que siempre estos estudios de opinión tenemos que tener una mezcla de cuantitativo, donde vamos a tener unos números que algunas veces nos van a parecer fríos, o cualitativos, donde esos números fríos los vamos a complementar con lo que nosotros le queremos introducir, las respuestas que nos surgen del primer tipo de estudios. A partir de aquí viene una estructura del mensaje sombrilla del gobierno y que cobije permanentemente al gobierno y mensajes particulares. Cada uno de los públicos que yo segmenté en el proceso de la auditoría de imagen, en el proceso de construcción de la investigación, van a ser mis públicos objetivos en el proceso ahora de transmisión del mensaje. Al principio, a través de una muestra relativamente pequeña, los conozco a través del proceso de la investigación y ahora, a través de la universalidad, de la globalidad de la muestra, lo que los estadísticos llaman N grande, ahora sí los voy a intervenir a todos para lograr el favor popular. Aquí tengo que tener mucho cuidado con la transmisión de ese mensaje. Generalmente los gobiernos están llenos de técnicos, de personas con estudios superiores, muy preparadas, que no diferencian la estructura del lenguaje para el resto de la población. Y nos entregan, a quienes hacemos estrategias de marketing político, marketing de gobierno, unos términos que son difíciles de entender. Uno debería estructurar un mensaje tanto que sea entendible para una persona con estudios de doctorado como para una persona que difícilmente haya terminado la primaria. Porque solamente eso convierte un mensaje difícil y vital para nosotros, porque nos va a proveer aceptación, favorabilidad de la gente en algo que sea atrayente, que sea atractivo para la gente. El éxito ya a partir de acá está determinado por la reiteración del mensaje, porque un mensaje que se dice permanentemente termina siendo efectivo. Sin embargo, no basta solamente en establecer un canal de comunicación unilateral. En el momento de la vida en el que estamos, con el avance de las nuevas tecnologías, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer canales de doble vía y estudiar, como ya lo hicimos en esa primera auditoría de imagen, cómo se está recibiendo el mensaje que nosotros estamos entregando. Solamente si nosotros
analizamos a los receptores de manera permanente, si estamos midiendo el alcance del mensaje, pero no solamente el alcance en número de personas, sino en la calidad de la recepción del mensaje, vamos nosotros a tener capacidad de hacer ajustes en ese estudio de favorabilidad que nosotros terminemos haciendo. Ahí tenemos unas variables a considerar. La primera, que se puede entender erróneamente como el gobernante intentando medir su ego, tendríamos que llegar a medir la favorabilidad o desfavorabilidad del gobernante en números claros. Y esto es importante porque muchas veces la favorabilidad del gobernante va a determinar la reacción de la ciudadanía frente a las políticas públicas. Hay presidentes que tienen una favorabilidad alta, una imagen positiva alta, que se pueden dar el lujo de hacer 2 o 3 reformas tributarias en 2 años, en el transcurso de 2 años. Pero hay otros presidentes con una imagen favorable muy bajita que no podrían presentar el más mínimo cambio en una ley porque tendrían problemas con la ciudadanía. Esto nos llevaría después a construir ese mismo proceso en algo de lo que planteábamos en una de las charlas anteriores, y es, después de estructurar todo el mensaje, sacarlo hacia la calle. Y sacarlo hacia la calle a través de diferentes tipos de mensajes y a través de diferentes conceptos de publicidad o propaganda, como podríamos llamarla. La primera es la propaganda centrada en el personaje, es decir, es el presidente, el ministro, el alcalde, el que sale a hablar de las obras, el que construye ese canal de comunicación con la ciudadanía. El segundo tipo es el centro de la propaganda basado en el mensaje. Es la acción del gobernante, es la que se va a vender sin importar si está el gobernante presente o no. Y la tercera son los factores externos como centro de la propaganda. Los factores externos son los elementos que nos llevaron a nosotros a tomar la decisión de establecer esta política pública. Es que son 3 variables diferentes a las cuales habría que recurrir. ¿Cómo saber nosotros cuál será el centro de la propaganda? Nos lo dice la auditoría de imagen que hagamos y los barridos, los estudios permanentes de favorabilidad que hagamos del gobierno, que hagamos del mensaje y que hagamos del gobernante. Ahí podremos establecer nosotros en la propaganda, a partir de nosotros, qué tipo de campaña queremos hacer. Si queremos hacer unas campañas agresivas, agresiva en el buen sentido de la palabra. Si queremos utilizar recursos emocionales, en el gobierno podemos utilizar sentimiento patriótico, que es lo que generalmente se mueve en este tipo de campañas, porque solamente a partir de ahí nosotros estableceremos esa conexión directa con la ciudadanía y nos conectamos con ellos, con los ciudadanos, diferente a las campañas electorales, a través de un proceso de persuasión sostenida. En la campaña electoral lo que necesitamos es, por decirlo de alguna manera, una campaña de choque, un elemento de fuerte que nos conecte con la gente, porque el tiempo de maniobra es corto, pero en la campaña, en el gobierno, necesitamos persuadir, pero sostener ese proceso de persuasión. Y eso lo conseguimos con argumentación. A diferencia de la campaña, donde hay 3 meses o los últimos 15 días, que es donde la gente decide el voto, en el gobierno la gente tiene más tiempo de estudiar al presidente o de estudiar al ministro. Y ahí sí necesitamos un proceso mayor de argumentación, no solamente del gobierno, sino de algunos líderes de opinión que podamos tener de parte nuestra. Siempre vamos a tener un proceso de confrontación, tanto en las campañas electorales como en los gobiernos, donde vamos a tener, en el caso de los gobiernos, la oposición, que nos va a estar confrontando, y nosotros tenemos que tener claramente más herramientas para demostrar que los argumentos que tenemos son más efectivos que los anteriores. Ahí se vinculan
dos procesos o dos variables apegadas al gobernante. La primera es el carisma, que la capacidad del gobernante de llegarle a la gente, y la segunda, lo hemos hablado en algún momento, la historia, la capacidad de contar historias, la capacidad de reflejar un apoyo de un gobierno a una historia particular de un ciudadano. Eso va a determinar la cercanía por la cual la gente siente a un gobernante y la confianza o el crecimiento del vínculo de confianza que eso va a tener. En un gobierno cualquiera, la capacidad de estar en contacto con la ciudadanía es lo que define si es exitoso o si no es exitoso. Un gobierno no tiene la posibilidad de una campaña electoral de impactar solamente a través de golpes de choque. Los gobiernos tienden a ser más mesurados, los gobiernos tienden a vender más realidades que promesas, y a partir de esa venta de realidades es que la gente nos va a empezar a medir. Es clave que nosotros determinemos en el ejercicio de la comunicación del gobierno, del mercadeo de gobierno, cuáles van a ser los objetivos que nosotros queremos alcanzar por etapas. Si el gobierno es de 4 años, si el gobierno es de 5 años, una primera etapa va a tener que ver con el posicionamiento del gobernante, con el reconocimiento del gobernante. El presidente o el alcalde es quizá la persona que tiene más acceso a medios de comunicación, y es muy normal que ese primer año el gobernante sea la persona más reconocida del país. Lo que tenemos que hacer es empezar a construir ese reconocimiento a partir de nichos, porque si nosotros dejamos al azar el reconocimiento de la gente hacia el gobernante, podemos empezar a construir reconocimiento que se pueda llegar a convertir en cansancio de alguna manera. La gente ya no va a querer ver al gobernante porque es un gobernante que no le dice nada. Si nosotros, al contrario, segmentamos los públicos y le hablamos a cada uno de los públicos de los temas que necesitan que se le hable, esos públicos van a encontrar un gobernante efectivo y un gobernante que les habla de lo que ellos precisan, de la solución de las problemáticas que tienen. Solamente a partir de ese momento, de ese primer año, de esa primera etapa del gobierno, nosotros podríamos llegar a pasar a una etapa de sostenimiento con el que nos vamos en el resto del gobierno. Y esa etapa de sostenimiento va a estar determinada por medios de comunicación segmentados y algo, lo que se conoce en las campañas electorales como el 1 a 1 o la efectividad de las campañas puerta a puerta, en la que el gobernante, en este caso, sale él y su equipo de gobierno a entregarle a la gente las soluciones a los problemas que ellos habían tenido. Manteniendo estrategias de comunicación segmentadas y sostenidas durante todo el gobierno, el gobernante al que nosotros asesoramos va a tener altos niveles de popularidad. Y repito, esos altos niveles de popularidad no tienen que ver con ego del gobernante, sino con la capacidad de maniobra que va a tener ese gobernante para ejecutar y sostener en el tiempo políticas públicas.